Buenas, mi nombre es Eliana Rojas Benavides y yo les voy a hablar sobre la entonación. Según el diccionario de la Real Academia, la entonación es la variación del tono de la voz de una persona según el sentido o la intención de lo que dice. Es la línea melódica definida por la sucesión de tonos que en una cadena hablada constituye a determinar su significado. Por otra parte, los signos de entonación son los signos que indican al escribir si una expresión es exclamativa o interrogativa, dando el tono de exclamación o de interrogación a la expresión. En español, se utilizan un signo de apertura y uno de cierre para delimitar la frase u oración que modifica, a diferencia de las lenguas como la inglesa y la francesa, en donde solo se usa un signo de exclamación o de interrogación al final de la oración para identificar si es pregunta o excusa o exclamación la expresión a escribir. Usar un solo signo de interrogación o de exclamación al principio o al final de la oración es incorrecto en español. En la actualidad, un medio electrónico como internet, celulares y otros medios se han generalizado utilizar algunas formas de entonación mediante textos no admitidos por la regla del idioma español, como escribir frases en letras mayúsculas para representar gritos y utilizando ya sea por limitaciones de los aparatos, por la brevedad del texto o por comodidad. Los signos de admiración e interrogación como en la gramática inglesa. En el ámbito de la fonética española observamos diferentes perspectivas, una también de naturaleza formalista que reduce el estudio de la entonación a la descripción física acústica de sus principales indicadores en la curva y según la cual la melodía depende sobre todo de la variación de frecuencia fundamental y en algunos casos también de la intensidad y la cantidad silábica, etc. Otros indagan en el componente acústico, pero relacionado con las funciones semánticas pragmáticas que cumplen las unidades de entonación como signos lingüísticos autónomos o en intersección con las unidades de otros niveles de la lengua y los factores extralingüísticos del acto de comunicación. La entonación es el conjunto de los tonos de todas las sílabas de un enunciado. Son las variaciones de la altura del sonido que resultan de los cambios de tensión a nivel de las cuerdas vocales. La entonación transmite información contenida en el habla que no está contenida en los fenómenos y por tanto es modificable por parte del emisor. De igual forma se entiende por entonación respecto al lenguaje, a la línea melódica con que se pronuncia la unidad lingüística de un mensaje. Sirve para delimitar como un todo cada enunciado, independientemente de su estructura interna en fonemas, palabras y sintagmas. A continuación, mis compañeros van a hablar sobre la importancia de la entonación y recomendaciones para una buena entonación. Importancia de la entonación. La inflexión o entonación son los encargados de transmitir las emociones. Para lograr la adecuada entonación, es aconsejable pensar en lo que se está diciendo, vivir lo que se está diciendo, en una palabra, concentración en lo que se está diciendo. A través de la entonación de la voz se puede proyectar una actitud del emisor, de ahí su posibilidad fundamental de utilizarlo para la comunicación. La entonación es la variación del tono de voz, la variación de la curva melódica que traza la voz de una persona al pronunciar las palabras, frases u oraciones, según el sentido o la intención con la que lo dice. El ser humano desarrolla su voz definitivamente alrededor de los 15 años en la mujer y los 18 años en el hombre. Normalmente, hasta el promedio de los 50 años, la voz deberá ser perfecta. A partir de esa edad es cuando los órganos vocales comienzan a envejecer,
Sin embargo, si adoptas una buena técnica vocal, puedes conservar una voz a pesar de la edad. Las voces femeninas conservan mejor que las masculinas, salvo excepciones. Para lograr una buena entonación a la hora de la lectura radiofónica, es necesario practicar periódicamente escuchándose a sí mismo a través de grabaciones a un dispositivo portátil o computador. En la lectura debe respetarse rigurosamente la puntuación y los signos ortográficos, los cuales están específicamente diseñados para ayudarnos a entonar la voz. Es decir, que si respetamos rigurosamente los signos de puntuación en una frase determinada, el camino será más corto. Estos signos de ortografía, si los comparamos, representan lo que representan las partituras para los músicos, marcan los ritmos, entonación y matiz. Estos le dan sentido, música, emotividad y sentimiento al texto. Importancia. Permite una mejor comunicación. Esto quiere decir que podemos transmitir el mensaje a los receptores con más claridad. Podemos ser entendidos por una o un grupo de personas si se da a entender con buen vocabulario lo que se quiere decir. Facilita la comprensión de lectura y conversación. Con una buena entonación podremos comprender textos cortos o largos en cuanto se lean, ya que las tildes, las vocales y las letras cada una tiene una entonación diferente. Podemos decir que hay palabras que se escriben parecido, pero no tienen la misma entonación ni significado. Mantienen la entonación del oyente, grupo o asamblea. La entonación para una persona o varias personas en público debe ser buena, ya que será mucho más fácil entender para el auditorio o persona a la que se le esté hablando o leyendo, ya sea el caso. El timbre de la voz. Lograr conmover el receptor u oyente. Todas las voces pueden ser agravadas dependiendo de la entonación definitivamente timbrada que se logre impregnar. Con la palabra el hombre expresa sentimientos, sus conocimientos, sus gustos, sus experiencias, etc. Es por ello que es tan importante la entonación, porque en todos los casos de nuestra vida cotidiana necesitamos ser entendidos. El signo de educación, instrucción y cultura del emisor. Uno de los factores para una buena entonación es el vocabulario y cultura que tengamos para ser bien entendidos. En nuestra comunicación cotidiana utilizamos correctamente la entonación. Al hablar con otras personas, entonamos de una forma u otra en función del mensaje que queremos enviar. Inconscientemente variamos el tono, el ritmo, el énfasis de nuestra voz dependiendo de si queremos reflejar alegría, tristeza, sorpresa, terror o cualquier otro sentimiento o intención. Pero cuando leemos en voz alta, esa capacidad innata de entonar lo que decimos misteriosamente se pierde. Al convertir el sonido en un texto impreso, al leer en voz alta, la entonación se complica, se artificializa, se vuelve contra uno no sale. Probablemente, y perdón por repetirme, la falta de entonación provoque que en vez de utilizar nuestra valiosa capacidad innata en la lectura, adquiramos errores y vicios que estropearán nuestro trabajo e impedirán que progresemos. En la lectura en voz alta, cuando busquemos con la corrección propia de quien se dirige a un público, por encima de todo un mensaje, sea cual sea su contenido, debe convencer. Con una entonación artificial o equivocada nunca lograremos ese objetivo. Para saber si has leído un texto con la entonación correcta, haz la siguiente prueba. Extrae la primera frase del texto y dila, sin leer, como si estuvieras hablando con otra persona que está cerca de ti. ¿Tienen la misma entonación? Si no la tienes, es porque algo falta en tu lectura. La correcta siempre será la segunda opción. La representación gráfica de una entonación son las curvas de entonación o curvas melódicas. Estas nos indican los descensos o ascensos que efectuamos en nuestro tono de voz, como no quiero aburrirte con una clase teórica sobre lingüística. Vamos a quedarnos solo con la curva melódica en una frase enunciativa. En la curva melódica de una frase enunciativa distinguimos tres partes. Una primera ascendente, en que sube el tono de la voz, normalmente hasta la primera sílaba acentuada. En segunda, de mantenimiento, en la que mantenemos el tono de voz con variación ascendente y descendente según la complejidad y duración de la frase. Y una tercera es descenso, en la que la voz baja el tono, normalmente a partir de la última sílaba acentuada. Dicho esto, queda claro que en el comienzo de una lectura hemos de empezar desde abajo subiendo nuestro tono hasta la primera sílaba acentada cuando el texto comienza por un monosílabo, un artículo, una preposición o un pronombre. Entendemos por la primera sílaba acentuada la correspondiente a la siguiente palabra. A partir de ahí
Debo tener en cuenta la acentuación de cada palabra, sobre todo en los verbos. Me ayudarán a mantener la entonación adecuada.